Había una época en la que realmente creía que la vida se movía con una especie de ritmo, constante, predecible, arrastrándote con ella, estuvieras preparado o no. Durante años seguí ese ritmo, bailando al compás sin pensarlo dos veces. La universidad, la carrera, el matrimonio, la paternidad, cada etapa encajaba perfectamente, como si todo hubiese estado trazado desde antes de que yo lo supiera. Nunca se me ocurrió cuestionarlo. Pero si hubiera estado más atento en aquel entonces, tal vez habría notado las irregularidades, esos momentos en que el ritmo tartamudeaba, cuando los pasos se sentían torpes y forzados. Tal vez entonces habría visto las grietas antes de que se abrieran por completo. Todavía recuerdo la primera chispa de inquietud, ese pequeño temblor bajo la superficie que insinuaba que algo no iba bien. Fue un momento tan pequeño, fácil de pasar por alto. Brooke y yo estábamos sentados en el porche una noche pegajosa de verano, viendo con desgana cómo los niños corrían tras las luciérnagas. Ella reía, pero no era una risa auténtica, era ese tipo de risa hueca que no llega a iluminar los ojos. Le pregunté en qué pensaba, y ella solo esbozó una sonrisa tensa, negó con la cabeza y me desvió con un gesto. Nada, dijo. Y como un tonto, la dejé estar. Debería haber insistido. Ahora, al mirar atrás, no puedo evitar preguntarme cuántas señales ignoré. Cuántas veces confundí su frialdad con simple distracción, su silencio con una especie de felicidad tranquila. Me pregunto si alguna vez existió una versión de nuestra vida en la que yo podría haber cambiado el final, si tan solo lo hubiera visto todo antes. Pero, en el fondo, creo que siempre lo supe. Ese peso insistente en el pecho, esa alarma silenciosa sonando al fondo de mi mente, llevaba años intentando decirme la verdad. Por mucho que amara a Brooke, por mucho que construyéramos juntos, una parte de ella siempre estuvo fuera de mi alcance. Y esta noche, de pie en el pasillo en penumbra, mirando mis maletas ya hechas y el corazón hecho trizas, lo entendí al fin, hay cosas que simplemente no están hechas para salvarse. Ella también estaba en el pasillo sombrío, con la mirada fija en el equipaje, el portátil, el maletín desgastado junto a la puerta. Llevaban allí horas, pero parecía que solo ahora se daba cuenta de verdad. Observé cómo se le tensaba la garganta, cómo su respiración se entrecortaba justo antes de girarse hacia mí. «Estás completamente loco, Gavin», espetó, con la voz tambaleándose entre la rabia y la incredulidad. «¿De verdad vas a largarte por una pelea estúpida?» Estaba borracha, vale. Metí la pata, pero no te engañé. No te traicioné. Estás actuando como si se acabara el maldito mundo. Permanecí en silencio. No quedaba nada que valiera la pena decir. Ella se acercó, y sin pensar, levanté la mano, no en señal de amenaza, solo un gesto instintivo para marcar distancia. Se detuvo en seco, la duda parpadeando en su rostro. Fue entonces cuando lo vi, el cambio sutil en su expresión, en su postura. Por fin lo comprendió. No se trataba de una pelea borracha ni de orgullo herido. Era algo más profundo. Irreversible. Retrocedió un paso, su voz más baja pero más firme. Al menos dime por qué. Solté el aire lentamente. Porque por fin veo las cosas como son. Frunció el ceño, frustrada. Claro, repitió con sarcasmo. Dios, siempre hablas como si fueras el único con cerebro en esta casa. Como si yo fuera demasiado tonta para entender. Suéltalo de una vez, a ver si por una vez logro comprender. Me froté la frente, sintiendo cómo el cansancio me aplastaba. No había una forma fácil de decirlo. Lo siento, Brooke, dije, con la voz más baja. No quiero hacerte daño, pero la vida nos atrapa. Nos despertamos. Fichamos. Pagamos las facturas. Nos preocupamos por subir de peso, por coqueteos, por tonterías. Nos enredamos tanto en sobrevivir al día que olvidamos vivir de verdad. Ella aguantó la respiración, temblando de impaciencia. Esta noche, dije, esta noche por fin desperté. Soltó un suspiro brusco y furioso. No paras de decir eso, pero ¿qué demonios significa? La miré directamente a los ojos, y hasta con la luz tenue supe que sentía el peso de lo que venía. Te vi, Brooke. No solo como somos ahora, sino como fuimos, y en lo que nos hemos convertido. Negué despacio con la cabeza.
Esto no tiene que ver con aquel desastre en la fiesta. Tienes razón, sería una locura tirar todo por una mala noche. No es por eso. Me voy porque por fin me he dicho la verdad, casarme contigo fue un error. Te quiero, pero no de la forma en que de verdad importa. Y tú no me quieres como deberías. Tú sigues aquí, no porque seas feliz, sino porque crees que la lealtad es una especie de virtud. Incluso cuando te está matando. Di un paso hacia la puerta. Somos demasiado jóvenes como para pasar los próximos 40 o 50 años fingiendo que esto es suficiente. Ella apretó los puños, el pecho subiéndole y bajándole de forma irregular. Por un momento, lo único que se oía entre los dos era la respiración entrecortada, la suya, la mía, quizá ambas. Pero no me detuve. No podía. Por eso me voy, dije con voz firme. Y en cuanto termine esta conversación, me habré ido. 3 horas antes, había entrado en nuestra entrada exactamente a las 9:30, tras un viaje largo y sombrío desde Rivers Trailer Park, cerca de Palaca. Mi móvil no había emitido un solo sonido desde que salí, ni una llamada, ni un mensaje. Brooke, junto con la mitad de su insoportable familia política, había pasado la noche bebiendo y bailando country, como hacían cada mes sin falta, igual que en los últimos 8 años. Nuestra casa en Jacksonville, una ciudad de 1 millón de habitantes, parecía abandonada, salvo por el parpadeo tenue de la luz automática del porche. Subí la entrada arrastrando los pies, con el agotamiento envolviéndome como si llevara cadenas. Me sentía más cerca de los 74 que de los 34. Lo único que quería era entrar sin hacer ruido, con un six-pack de Michelob Light barato en la mano. Eso era todo, ese era el gran plan. Encendí la luz de la cocina, me dejé caer en una silla junto a la mesa del comedor y desenrosqué la tapa de la primera botella. La cerveza estaba fría y bajó áspera por la garganta. Tomé otro trago y esperé a que el móvil vibrara. Nada. Mis ojos se desviaron hacia la nevera. Los últimos dibujos del colegio de Logan estaban sujetos con imanes desparejados, junto a una foto de Aiden en el aire, atrapando su primer pase en Pop Warner. Se me hizo un nudo en la garganta. Aiden, con el pelo oscuro de Brooke y esos ojos marrones suaves, tan distintos de los míos. Esos niños lo eran todo para mí. Brooke también, en su momento. Y hacía apenas unas horas, había estado peligrosamente cerca de perderlo todo. Se sentía como estar congelado sobre las vías, viendo venir una locomotora a toda velocidad, demasiado paralizado para apartarme. Di otro trago largo y apoyé la frente en la fría superficie de la mesa, solo por un instante. Volteé la botella hasta vaciarla, luego me puse en pie y subí a trompicones. Saqué las maletas destartaladas que Brooke y yo habíamos usado en aquel crucero por las Bahamas y empecé a hacer el equipaje con una precisión casi automática: camisas, pantalones, chaquetas, cuchilla de afeitar, cepillo de dientes, medicinas, todo lo que necesitaría para empezar una nueva vida. Una oleada de náusea me sacudió cuando me apoyé sobre la cómoda. La contuve a la fuerza. Esto no era una escapada. Era una huida. Y no tenía intención de volver. Pensar demasiado me paralizaría. Así que no lo hice. Solo me moví, de objeto tras objeto, como un mecanismo. Recogí el portátil, el maletín y los trabajos universitarios que había estado posponiendo durante semanas. Y bajé con todo, apilándolo cerca del comedor, donde no se viera desde la calle. Después, agarré el six-pack, ahora con una botella menos, y me metí en el pequeño despacho al fondo del pasillo. Me dejé caer en el sillón desgastado y coloqué las cervezas sobre la mesa de centro de cristal. Una lámpara rota se alzaba tras de mí, apagada desde hacía semanas. Me levanté, subí al sillón y aflojé la bombilla lo suficiente como para que ningún interruptor pudiera devolverle la luz. Satisfecho, volví a sentarme y dejé que el peso muerto de la casa me envolviera, una casa que nunca se había sentido como un verdadero hogar. Abrí otra cerveza, bebiendo despacio, estirando los minutos. A las 11 en punto, se iluminó mi viejo móvil Nokia de tapa. Brooke. Su nombre brillaba en la oscuridad como una acusación. Dejé que sonara. Minutos después, un buzón de voz. Lo ignoré. Luego otra llamada. Y otra. A los 3 minutos, a los 5, a los 10, Brooke de nuevo, cada vez más desesperada. Luego su padre.
Su hermano. Su hermana. Y otra vez Brooke, implacable. En otro tiempo, quizá hasta me habría parecido gracioso. Ahora, no quedaba ni rastro de humor en mí. Sonó el teléfono fijo. Luego el móvil. Luego otra vez el fijo. Terminé la segunda cerveza y abrí una tercera, sintiendo cómo se desdibujaban los límites de mi cuerpo. Una parte rota de mí aún quería creer que podía deshacer esta noche. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esto no había empezado hoy. Llevaba años deshaciéndose, poco a poco. Arreglarlo habría significado cambiar los últimos 8 años de mi vida. Y eso ya no era posible. Afuera, el aire de noviembre era fresco, de ese que te eriza la piel sin llegar a congelarla. Pensé en lo que había pasado más temprano esa tarde, allá en el parque de caravanas cerca del lago Como. El lugar estaba casi desierto, perfecto para el tipo de caos que la familia de Thomas McAllister sabía provocar también. Sin vecinos que llamaran a la policía. Nadie que juzgara. Solo música a todo volumen, alcohol sin fin y una multitud desesperada por escapar de sus vidas por una noche. Thomas y Evelyn McAllister tenían 9 hijos, 8 aún dando vueltas, y cuando montaban una fiesta, no tardaban en reunirse más de 100 personas. Thomas, que había construido su propio imperio asfaltando caminos, adoraba esas noches, presumir de la vida que se había labrado desde la nada. Rock sureño a todo volumen desde altavoces gigantes. Las mesas a punto de ceder bajo montañas de pollo frito, costillas, ostras si había suerte, y más cerveza y licor del que podría beber un pueblo entero. Brooke y yo no íbamos a todas, pero sí a las suficientes para seguir bien con los McAllister. Intentaron darme la bienvenida, al Universitario del Norte, pero yo nunca me engañé pensando que era uno de ellos. Los hombres de su mundo vendían coches, construían casas, arreglaban motores. Yo daba clases de literatura a estudiantes medio dormidos. No era exactamente heroico a sus ojos. Las cervezas empezaban a abrirse temprano, al mediodía ya sonaban como reloj. Si te pasabas, había caravanas dispersas donde podías dormir la mona. Brooke y yo siempre hacíamos planes para los niños con antelación, canguros de confianza. Algunas noches volvíamos a casa tambaleando. Otras, ni eso. Nadie lo juzgaba. Al caer la noche, el viejo pabellón de baile de hormigón vibraba de vida. Los altavoces te sacudían los huesos, el olor a carne a la brasa flotaba en el aire, y bajo el dosel de luces colgadas, la multitud se mecía como hierba alta en el viento. Yo no era bebedor. Tampoco bailarín. Me quedaba en los márgenes, picoteando uvas de una mesa cercana. Y entonces, la vi. Brooke. Se movía entre la gente como sacada de un sueño, vestido blanco pegado a cada curva, su melena oscura atrapando los últimos destellos del atardecer. Había visto mujeres hermosas antes. Muchas. Pero ninguna detenía el tiempo como lo hacía Brooke. En cada fiesta, me descubría mirándola, asombrado de lo bien que encajaba en un mundo que siempre me había dejado fuera. De todos los chicos rudos y de pueblo que la habían perseguido, me había elegido a mí, el raro. Entonces, se sentía como una victoria. Esta noche, solo daba pena. La noche avanzó. La cerveza corría. Y las mismas tensiones de siempre volvieron a salir a flote. En la pista de baile, el ex de Maya se acercó demasiado, restregándose contra ella hasta que su marido, Logan, lo tumbó de un puñetazo. 5 minutos después, ya se estaban dando palmadas en la espalda y riendo, antes de desaparecer entre las sombras para alguna reconciliación furiosa y borracha. Una noche más en una fiesta de los McAllister. El pabellón se llenaba cada vez más de cuerpos, incluso Thomas y Evelyn se mecían perezosamente al ritmo de la música. Fue entonces cuando me golpeó, ya no veía a Brooke por ninguna parte. Un vacío me mordió el estómago mientras escaneaba la multitud. Y entonces la vi. Bailando lento con un hombre alto, cuyo pelo oscuro brillaba bajo las luces. Sus manos se deslizaban más abajo de lo que debían. Vi cómo Brooke las empujaba hacia arriba, con naturalidad, como si no pasara nada. Pero ya era tarde. Él la seguía sujetando demasiado cerca. Sane Dalton. El que nunca se había ido del todo. Llevaba años merodeando por los márgenes, apareciendo sin avisar, llamando de la nada.
Y cada vez, Brooke lo despachaba con una risa, quitándole importancia. Solo son amigos, solía decir. Pero al estar ahí parado esa noche, viendo a Sane aferrarse a ella como si aún fuera suya, entendí algo en lo más profundo de mis entrañas. Quizá Brooke nunca me había elegido realmente. En cada una de estas fiestas, Sane de algún modo acababa cerca de Brooke. Siempre era lo mismo, él bailando demasiado cerca, sus manos donde no debían. Y, por supuesto, nunca perdía la oportunidad de burlarse de mí, lanzando pullas sabiendo que todos se reirían. Di un paso hacia ellos, la mandíbula tan apretada que pensé que los dientes se me romperían. Los celos me quemaban por dentro, pero los contuve. Brooke no estaba completamente borracha, pero sí lo suficiente. Lo justo como para dejarse llevar por los brazos de Sane. Me acerqué más, asegurándome de que me oyeran. ¿Te importa si me meto, Sane? Brooke se giró hacia mí, con una sonrisa lenta, perezosa, completamente despreocupada. Hola, cariño, dijo arrastrando las palabras, solo estoy bailando con Sane. Es nuestra canción del baile de graduación. Le prometí uno. No te importa, ¿verdad? Sane sonrió con suficiencia, y solo para asegurarse de que lo viera, deslizó la mano por debajo del borde de su blusa, sus dedos rozando suavemente su pecho. Las sombras lo escondían de todos los demás, pero no de mí. El cuerpo de Brooke se tensó. Le lanzó una mirada fulminante, y luego se volvió hacia mí, y por un momento, no pude distinguir si estaba más enfadada con él por tocarla, o conmigo por haberlo visto. Apreté los puños. Sane, dije, con voz baja y helada, quita la maldita mano de mi mujer. Él solo ensanchó la sonrisa, de esas que te dan ganas de borrarlas de un puñetazo. ¿O qué, Gavin? Se burló, arrastrando mi nombre como si fuera un chiste. Madre mía, ¿quién se llama Gavin? Suena a nombre de niña. Alargó las sílabas con sorna. Ligile, soltó una carcajada, encantado consigo mismo. No había soltado un puñetazo en 20 años, pero cuadré los hombros, dispuesto a romper ese récord. Me da igual mi nombre. Suéltala. Finalmente, Brooke lo apartó con una risa molesta. Vale, Sane, ya basta. Dios, ¿por qué siempre te comportas como un imbécil con Gavin? Es mi marido, no es como tú. Solo quieres provocarlo porque sabes que ganarías. No es justo. Luego se giró hacia mí, los ojos chispeando. Y tú, Gavin, no soy una damisela. Sane está borracho, pero puedo manejarlo. Lo conozco de toda la vida. No tienes que convertir esto en algo que no es. De verdad pensaba que me estaba protegiendo. Como si yo necesitara que me defendieran. Cerca, algunas personas habían notado la escena. Sus risas, suaves, crueles, flotaban en el aire cálido de la noche. Mi pulso retumbaba tan fuerte que apenas me escuché a mí mismo cuando solté. ¿Qué coño acabas de decir? Su cara cambió al instante, como si no se hubiese dado cuenta de lo que había dicho hasta que fue demasiado tarde. Oh, Gavin, no quería decir eso. Pero ya era tarde. Sane la apartó de un empujón y dio un paso hacia mí. Lo que quiere decir, dijo con una sonrisa, es que si intentas algo, te voy a hacer tragar los dientes. Se inclinó tan cerca que pude olerle el whisky en el aliento. Y no lo he hecho ya solo porque ella me lo ruega. Se rió. ¿Qué clase de hombre se esconde detrás de su mujer, eh? Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre. ¿Sabes qué clase, Gavin? Escupió con desdén. Un idiota que le robó la chica a otro y cree que eso lo hace hombre. La dejó embarazada 2 veces, pero vamos. Se echó a reír más fuerte, con los ojos brillando. Ni siquiera entonces estaba segura de que tuvieras con qué lograrlo. Unos pasos retumbaron detrás de mí. Chris, el hermano de Brooke, y otro tipo se lanzaron hacia Sane, agarrándolo por los brazos para apartarlo. Yo avancé, pero mi pie resbaló con algo, quizá cerveza derramada, y el mundo se inclinó. Caí de lleno contra el hormigón. El golpe me dejó sin aire y llenó mi vista de estrellas. Sane ni siquiera se molestó en forcejear con quienes lo sujetaban. No le hacía falta. Ya había ganado. Torció el cuchillo aún más.
Hablando de equipo, graznó entre risas, su voz cortando el aire, ¿por qué no le preguntas a Brooke? Cualquier lápiz habría hecho un mejor trabajo que tú. Las carcajadas se propagaron entre los curiosos. Me obligué a incorporarme, mirando los rostros alrededor. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros ni siquiera se molestaron en ocultar sus sonrisas. Y entonces estaba Brooke. No se reía. Pero tampoco parecía enfadada. Y eso era muchísimo peor. La voz de Thomas McAllister rompió el bullicio, dura y asqueada. Ya basta, Sane. Has venido a estas fiestas durante años, pero esta noche cruzaste la maldita línea. Largo de aquí. Me giré hacia Brooke, desesperado porque dijera algo, por una vez que estuviera de mi lado. Pero no lo hizo. Simplemente desvió la mirada, como si ni siquiera valiera la pena. Papá, no, dijo con frialdad. Sane solo ha bebido de más. No quiso decir nada. Ya sabes cómo son él y Gavin. Discuten, pero no es nada. Además, añadió con un leve encogimiento de hombros, le prometí este baile. Incluso Thomas la miró como si le hubieran salido cuernos. ¿Después de lo que acaba de decir sobre tu marido? Espetó Thomas. Brooke me sostuvo la mirada, con una expresión completamente vacía. Gavin es un hombre hecho y derecho, papá. Si está molesto, ya sabe qué hacer al respecto. ¿Verdad, cariño? Me levanté. No dije ni una maldita palabra. Simplemente me di la vuelta y me marché. Las carcajadas de Sane me persiguieron por todo el pabellón. Otras risas se unieron a las suyas. Me repetí a mí mismo, me rogué, que Brooke no estuviera riendo también. Pero no me giré para comprobarlo. Thomas me alcanzó justo más allá del aparcamiento, su voz baja y apremiante. Escúchame, hijo, dijo. Sé que estás cabreado, pero déjame decirte algo. Sé que Brooke te quiere. Pero las mujeres, a veces son diferentes. Exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. Hasta las buenas necesitan ver que un hombre lucha por ellas. Tal vez en tu tierra eso no sea importante. Pero aquí abajo. Me sostuvo la mirada, con voz dura. Una mujer pierde el respeto por un hombre que no da la cara por ella. Aunque Sane te hubiera dejado tirado en el suelo, al menos Brooke sabría que lo intentaste. Seguí caminando. Tal vez Thomas tenía razón. Tal vez así es como funcionan las cosas aquí. Pero yo sabía algo que él no sabía. De donde yo vengo, le dije, deteniéndome para mirarlo a los ojos, las mujeres no ponen a sus maridos en esa situación. No si los quieren. No si el matrimonio es de verdad. Me agarró del brazo, sin brusquedad, más bien como un padre que intenta aferrarse a un hijo que ya se ha ido. Tal vez ella cruzó la línea, dijo en voz baja. No puedo arreglar eso. Soy solo su padre. Pero sé que te quiere. No hagas nada impulsivo. Tómate la noche. Duerme. Esto pasará. Tal vez. Pero no lo creía. Y entonces me fui. Para siempre. A las 12:45 de la madrugada, unos faros cortaron la oscuridad. Estaba sentado en el salón, inmóvil como una piedra, con una cerveza y media en el cuerpo, no borracho, solo lo bastante desconectado como para no sentir absolutamente nada. El sonido de portazos rompió el aire de la noche, seguido de voces apagadas. No me moví. Permanecí hundido en mi silla, esperando ver quién había decidido volver arrastrándose a casa. Entorné la ventana unos centímetros, dejando que el frío se colara dentro, aunque la casa ya estaba helada. La entrada tenía una leve pendiente, la suficiente como para que las voces llegaran hasta mí con claridad, como si estuvieran justo al lado. Está aquí, murmuró Chris. Gracias a Dios, suspiró Brooke. Qué cobarde de mierda, soltó Maya con rabia. Un hombre patético, añadió Chris en tono oscuro. Relájate, le espetó Maya. Después de lo que hiciste tú, da gracias de que haya vuelto en vez de largarse con otra como harían la mayoría. Calle. ¿Es mi marido?, bufó Brooke. Un marido que se encierra y huye cuando le hieren los sentimientos, se burló Maya. ¿Qué clase de hombre hace eso?
El tipo de hombre cuya mujer deja que su ex la sobetee delante de todo el mundo, soltó Chris, con voz cortante y amarga. Si no fueras mi hermana y no tuvieras hijos, le diría que hiciera las maletas y se buscara a alguien que lo respete de verdad. Permanecí inmóvil, escuchando. Brooke siempre había llevado la máscara de la dama sureña a la perfección, educada, sonriente, impecable. Nunca decía tacos, nunca alzaba la voz, ni siquiera en privado. Esta noche había hecho pedazos muchas ilusiones. La puerta principal crujió al abrirse, la luz del pasillo se encendió. Chris entró primero, con Brooke justo detrás. Me vio al instante. Hola, Gavin. Chris. El silencio que siguió se alargó, pesado. Yo no iba a ser el primero en hablar. Finalmente, Brooke lo rompió. Gavin. No la miré. Brooke. ¿Estás bien? Preguntó Chris. Casi me reí. ¿Que si estaba bien? Gracias por preguntar, imbécil, saltó Brooke antes de que pudiera responder. Sonreí con sarcasmo, despacio. Yo también te quiero, preciosa. El cuerpo de Brooke se puso tenso como un resorte. Si Chris no le hubiera sujetado la muñeca, no sé lo que habría hecho. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido y aquel vestido blanco tan perfecto estaba arrugado y manchado. Pasara lo que pasara después de que yo me marchara, la fiesta había seguido sin mí. Tan ingenioso como siempre, escupió ella, con la voz llena de sarcasmo. ¿Te parece gracioso desaparecer sin avisar? ¿Quién hace eso? Por fin la miré a los ojos. No lo sé. Quizá el tipo que ve cómo su mujer deja que otro la manosee delante de 100 personas. El color le subió a las mejillas, un rojo furioso. Chris le lanzó una mirada y luego se volvió hacia mí. Nos tenías preocupados, tío, dijo con voz firme. ¿Por qué no contestabas al móvil? No tenía ganas de hablar. Chris soltó un suspiro largo y se frotó la mandíbula. Vale. Pues, os dejo solos. Ha sido una noche de mierda. Vaciló un momento, luego añadió. ¿Estás seguro de que estás bien? Solté una risa sin humor. No estoy bien, Chris. Probablemente no lo estaré en mucho tiempo. Pero eso no es problema tuyo. Miré a Brooke. Gracias por traerla a casa. Si por mí fuera, podía haberse quedado con Sane, o dormir en la caravana, me daba igual. Chris nos miró a ambos, luego soltó un largo suspiro cansado. Vale. Brooke, acompáñame a la puerta. No me moví de la silla. Sus voces llegaban desde la entrada, agudas y llenas de resentimiento. Maldito sea, Chris, murmuró Brooke. Es un capullo. Cualquier otro hombre le habría reventado la cara a Sane. O al menos se habría emborrachado. Habría hecho algo. Cualquier cosa menos marcharse sin más. Chris suspiró. Yo le habría partido la cara a Sane. La mitad de los tíos que conocemos también. Pausa. Pero Gavin no es ese tipo. Y tú lo sabías cuando te casaste con él. El silencio entre ellos se estiró unos segundos, hasta que Brooke volvió a hablar, esta vez más suave. Lo recuerdo. La voz de Chris bajó el tono, más firme ahora. Una vez me lo dijiste, me dijiste que no querías a un borracho de taller que te escupiera en la cara cuando engordaras 5 kilos. Querías algo mejor. Dijiste, Gavin me cuidará. Será fiel. Me querrá a mí y a los niños. Conseguiste exactamente lo que pediste. Y ahora lo estás tirando a la basura. No lo suavizó. Si Sane no consiguió lo que quería esta noche, no va a parar, dijo Chris. Y por lo que vi, no estás lejos de dárselo. Antes estaba orgulloso de ti, Brooke. Ahora me pregunto si vas a acabar siendo como tantas otras, con 4 o 5 maridos, trayendo novios nuevos a casa mientras mamá y papá fingen no sentir vergüenza. Por el amor de Dios, Chris, madura. Saltó ella. Me dejé llevar, ¿vale? Se sentía bien volver a sentirse joven. Mi marido debería haberme apartado. Debería haberme recordado a quién pertenezco. Pero no lo hizo. Se me olvidó. Él no es ese hombre.
Su voz se endureció. Está enfadado ahora. Claro. Pero se le pasará. Una noche, una discusión. Entraré, lo arreglaré, y por la mañana todo esto será un recuerdo. La gente no se separa por una pelea estúpida. Chris soltó una risa amarga. ¿De verdad te crees eso? ¿De verdad piensas que va a quedarse ahí sentado lamentándose para siempre? Hizo una pausa, y su voz bajó aún más. Conozco a tu marido mejor que tú, Brooke. Tengo clientes con hijos en GEU. Hablan de él. Es joven, inteligente, y las mujeres se fijan. Incluso escuché que una compañera del trabajo lo acosó tanto que tuvo que intervenir el decano para frenarla. Dejó que ese silencio colgara entre ellos un instante. Así que claro, vuelve ahí dentro. Haz lo que creas que tienes que hacer. Pero si lo pierdes, Brooke, no va a estar solo por mucho tiempo. La conversación se terminó. Brooke apareció en la puerta del despacho, su silueta quieta, incierta. No dijo nada. Yo tampoco. Finalmente dio un paso al frente. Levanté la mano, palma al frente. Detente. Siéntate ahí, junto a la tele. Por primera vez en toda la noche, vi verdadera sorpresa en su rostro. No se lo esperaba. Pensaba que podía acercarse, arrodillarse a mis pies, besarme y hacer que todo desapareciera. Que acabaríamos enredados en la cama y que, al amanecer, nada de esto importaría. No esta vez. Vaciló, luego respiró hondo, intentando recomponerse. Gavin. Sé que esta noche metí la pata. Su voz era firme, pero débil. No necesito otro sermón. Ya he tenido suficiente con tu nuevo club de fans. Parecía que era una extraña, con todos encima como si no fuera parte de esta familia. Puso los ojos en blanco. Estaba borracha. Sane también. Sabes nuestra historia, nos conocemos desde niños. Nunca superó que lo eligiera a ti en lugar de a él. Lo dijo como si eso significara algo. Como si lo excusara todo. Me da pena, de verdad, dijo Brooke con rigidez, los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Levanté una ceja. ¿Así que lo dejaste sobarte porque te daba lástima? Frunció la boca, con irritación en los ojos. Está pasando por un mal momento, ¿vale? Un poco de coqueteo inocente lo hizo sentir mejor. No se suponía que pasara de ahí, hasta que tú irrumpiste haciendo una escena como un loco celoso. Se sentó tensa en la silla de madera dura, la más incómoda del cuarto, justo donde me aseguré de que cayera. Es mi amigo, Gavin, espetó. Tú eres mi marido. El hombre al que amo. Mantuve la voz firme, fría. No voy a cambiar de tema. Pero tengo una pregunta. Se removió en la silla, anticipando el golpe. Me fui de la fiesta poco después de las 8, dije. Mi móvil no se iluminó hasta casi las 11. Pasaron 3 horas. Y nadie se dio cuenta de que me había ido. Sus labios se entreabrieron, la rabia asomando, pero luego sus ojos se agrandaron. Algo hizo clic. Dios mío, susurró. Gavin, tú no sabes, ¿verdad? Crucé los brazos. ¿Saber qué? Se frotó los brazos, como si pudiera quitarse de encima el frío del ambiente. Después de que te fuiste, todo se descontroló. La verdad, me olvidé de ti. Todos lo hicimos. Pero no fue porque no me importaras. Las cosas, simplemente se volvieron locas. No me moví. ¿Locas cómo? Tragó saliva. Estaba enfadada. Bailé con Sane. Sé que no eres del tipo que lanza puñetazos, pero dolió que simplemente te marcharas. Si alguien te hubiera puesto una mano encima, yo habría estado ahí. Quería que pelearas por mí, pero no lo hiciste. Su voz se quebró. Así que sí, bailé con él. Después de unas canciones, desapareció. Pensé que se había ido al lago o algo. Su voz bajó más. No le di importancia, hasta que alguien gritó. Inspiró temblorosamente. Todos corrieron hacia el agua. Había una multitud. Sane estaba en el suelo.
Tenía la cara destrozada, un ojo hinchado hasta cerrarse. Alguien dijo que tenía un brazo y un par de dedos rotos. 3 moteros lo atacaron. Dijeron que estábamos haciendo demasiado ruido. Permanecí en silencio, dejando que el vacío hablara. Lo dejaron mal, Gavin. Llamamos a una ambulancia, y el sheriff envió patrullas a buscar a los tipos. Y aún así, dije al fin, pasaron 3 horas antes de que alguien notara que yo no estaba. Ella se mordió el labio con fuerza y desvió la mirada. Entrecerré los ojos. Tú ni siquiera estabas allí, ¿verdad? Mi voz era tranquila, pero la rabia ya se agolpaba en mi pecho. Te fuiste con él al hospital. Brooke me sostuvo la mirada, vacilante un segundo, antes de alzar la barbilla, desafiante. Estaba herido. Me pidió que lo acompañara. No pude decir que no, respondió con frialdad. Por supuesto que no, dije. Solo es un viejo amigo. Uno con el que solías acostarte. Todo su cuerpo se tensó. Di un paso lento hacia ella. Te acostaste con él, ¿verdad? Ni se inmutó. Sí, Gavin. Y tú ya lo sabías, dijo con calma. Lo nuestro fue serio. Estuvimos juntos mucho tiempo. Y si de verdad quieres saberlo, era bueno. Muy bueno, incluso. No dije nada. Tú tampoco eras virgen cuando te conocí, añadió. ¿Debería odiar a todas las mujeres con las que estuviste antes de mí? No respondí. Eso fue el pasado, insistió. Esto es ahora. Estuve con él en el hospital, le sostuve la mano mientras los paramédicos lo atendían. Había gente por todas partes. No pasó nada. Su voz se endureció. Y aunque hubiéramos estado solos, tampoco habría pasado. Sane me respeta. Solté una risa breve, amarga. ¿He dicho que estoy celoso? No hace falta, murmuró ella. Lo veo cada vez que él está cerca. Y sinceramente, lo entiendo. Si fueras tú con una ex, yo sentiría lo mismo. Su voz bajó casi a un susurro. ¿Pensaste siquiera en mí? No respondí. Ella bajó la vista, acariciando el borde de la silla con los dedos. Gavin, no es justo, susurró. Estaba pasando de todo. Sane estaba herido. Todos estábamos alterados, asustados. Así que la respuesta es no, dije con la voz helada. No lo negó. ¿Cuándo fue que te diste cuenta de que me había ido? Después de que el hermano de Sane vino a recogerlo. Volví en el coche con Maya y Logan. Y cuando llegamos, papá me preguntó si te había visto. Solté una carcajada lenta, hueca. Así que tu padre notó que faltaba antes que tú. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ya no me importaba. Estás intentando castigarme, dijo temblorosa. Sé que la cagué, y quieres que lo sufra. Felicidades. Lo estás consiguiendo. Me miró como esperando algo. Tal vez perdón. Tal vez un resquicio en mi rabia. Pero no me quedaba nada. Bueno, dije por fin, con voz plana, al menos ahora todo está sobre la mesa. Ella levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Me quedé porque quería hablar contigo primero, dije simplemente. Ahora ya puedo irme. El pánico se le dibujó en la cara. ¿A dónde vas? No hablas en serio. Discutimos. Fue feo, sí, pero las parejas no se separan por una mala noche. Se le quebró la voz. Esta mañana estábamos bien. ¿Qué cambió en un solo día? No contesté. Solo asentí hacia el pasillo, donde dormían nuestros hijos. ¿Ver? Vaciló, pero al ver que no cedía, finalmente se levantó y caminó hacia la puerta sin decir nada más. Ya sabía perfectamente lo que iba a encontrar arriba, las maletas hechas, el portátil y el maletín apilados junto a la puerta, todo listo para salir. Segundos después, volvió a aparecer, moviéndose más lento, sacudiendo la cabeza como si aún no pudiera procesarlo. ¿De verdad vas a hacer esto, Gavin? Preguntó, con la voz oscilando entre la frustración y la desesperación. ¿De verdad vas a dejar a los niños, por una discusión?
La voz se le quebró al final. Estaba borracha, ¿vale? Cometí un error estúpido. Pero no te fui infiel. No hice nada tan grave como para que lo tires todo por la borda. Estás actuando como un loco. No le respondí. Dio un paso hacia mí con cautela, pero levanté la mano, un pequeño gesto para detenerla. Se detuvo en seco, los hombros tensos, buscando en mi cara alguna señal de que aún podía alcanzarme. ¿Puedes al menos decirme por qué? Preguntó en voz baja. Solo, dame eso. La miré a los ojos. Tuve un momento de claridad, dije. Parpadeó, confusa. ¿Un momento de claridad? Repitió, como si las palabras le supieran amargas. Exhalé, el pecho apretado. Dios, Gavin, murmuró, frotándose las sienes. Siempre haces esto. Siempre tienes que sonar como si todo fuera más profundo de lo que es. Te crees más listo que yo, más listo que toda mi familia, más listo que todo el maldito pueblo. Alzó la mirada, con los ojos encendidos. ¿Podrías, por una vez, decir algo en castellano? Casi sonreí, pero ya no quedaba nada gracioso entre nosotros. No se equivocaba. Había pasado años creyendo que mi forma de pensar me hacía superior, sin darme cuenta de lo sola que eso la había hecho sentir. Lo siento, Brooke, dije, y por primera vez esa noche, lo decía de verdad. Yo no quería esto. Pero a veces la vida nos atrapa. Nos levantamos, trabajamos, pagamos facturas, criamos a los niños. Nos preocupamos por tonterías, engordar, si nuestra pareja mira a otra persona, y se nos olvida dar un paso atrás y mirar la vida que estamos viviendo. No nos damos cuenta de lo lejos que nos hemos alejado hasta que algo nos sacude. Ella contuvo el aliento, los ojos muy abiertos, esperando. Esta noche, dije en voz baja, por fin lo vi. Negó con la cabeza, la frustración creciendo. No paras de decir eso, replicó. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué viste, Gavin? Esto era lo más difícil que tendría que decir en toda mi vida. Porque una vez salieran esas palabras, no habría marcha atrás. Estaba a punto de destruir todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos soñado para nosotros y nuestros hijos. Pero ella merecía la verdad. Nos vi, Brooke. Vi quiénes somos ahora, quiénes fuimos, y en lo que nos hemos convertido. Tragué saliva. Y nada de esto tiene que ver con lo que pasó en la fiesta. Tienes razón, irse por un error tonto sería una locura. No es por eso que me voy. Ella apretó los bordes de la silla, preparándose. Me voy, dije, porque me di cuenta de algo terrible. Nuestro matrimonio fue un error. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Te quiero, dije en voz baja. Pero no de la forma que de verdad importa. ¿Y tú? Tú no me quieres como deberías. Quizá nunca lo hiciste. Emitió un pequeño sonido herido, pero continué. Y tú, siendo la buena persona que eres, jamás me dejarías, aunque deberías. Pero somos demasiado jóvenes para pasar los próximos 40 o 50 años atrapados en algo que no está bien. La primera lágrima le resbaló por la mejilla. No era solo por ella. Estaba llorando por la vida que estábamos a punto de perder. Y en ese momento, supe que sí me quería. Solo que no de la forma en la que siempre necesité que me quisiera. ¿Cómo puedes decir eso? Susurró, rota. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La miré, con voz firme. Me quedaré, dije, si puedes responder 2 preguntas con total honestidad. El pánico cruzó por su rostro, ya sabía lo que venía. Primero, dije, ¿alguna vez me has engañado, Brooke? Desde el día en que nos casamos, ¿has estado con otro hombre? No respondió. No le hizo falta. Su silencio lo decía todo. Gracias, murmuré. Por eso aún te quiero. Porque incluso ahora, no has sido capaz de mentirme. Sabes que la verdad me destruiría. Y los dos sabemos cuál es. La habitación se volvió más pesada que antes, cargada de palabras que ya no podían retirarse. Y la segunda pregunta, dije, ¿estás enamorada de mí? Las lágrimas le corrían sin control. Gavin, sollozó.
¿Te quiero? Eres mi marido. ¿Cómo puedes siquiera preguntarlo? Eso no es lo que he preguntado. Ella dudó, negando lentamente con la cabeza. Tú amas a tu familia, continué. Amas a nuestros hijos. Pero estar enamorado, es diferente. Es cuando el solo roce de esa persona te prende la piel. Cuando no puedes respirar si está demasiado lejos. Cuando la deseas, sueñas con ella, la necesitas. Hice una pausa. Las palabras me dolían en la garganta. Así me sentía contigo. Soltó un gemido seco, agudo, como si se rompiera por dentro. No sé si tú alguna vez sentiste eso por mí, añadí, con la voz quebrada. Quizá alguna vez. Pero ya no. No desde hace mucho. Algo se quebró dentro de ella entonces. Se levantó de golpe de la silla, con la rabia ardiendo en los ojos. ¿Esto va de sexo? Escupió. ¿Es eso lo que de verdad importa? ¿Estás enfadado porque no soy una actriz porno en la cama? Me puse en pie y di un paso hacia la luz para que pudiera verme bien. Jadeó, y todo el color se le fue del rostro. Dios mío, susurró. Levantó la mano instintivamente, sus dedos rozando los moretones en mi cara, el labio partido, las sombras púrpuras hinchadas bajo mi ojo. Su respiración se cortó. A ti también te alcanzaron, dijo, el horror asomando en su voz. ¿Por qué no fuiste al hospital? Intenté sonreír, pero hasta ese pequeño gesto me envió un latigazo de dolor por la mandíbula. Tendrías que ver al otro, murmuré. Y por primera vez en toda la noche, vi en sus ojos algo real. Comprensión. El horror se transformó en algo más profundo. Realización. No me había ido de la fiesta solo por rabia. Me quedé junto al lago, con los puños cerrados, escuchando la música flotando en el aire, fingiendo que aún podía oír risas a lo lejos. Fingiendo, solo un poco más, que no habíamos perdido ya todo. No hacía falta girarme para saber que ella seguía ahí, bailando con él otra vez, como si nada hubiera cambiado. Podría haber regresado. Podría haber enfrentado a Sane allí mismo, delante de todos. Y lo habría hecho. Me habían dado muchas palizas antes, cuando era un crío flaco corriendo por las calles de South Boston, detrás de chicos que no tenían paciencia para nadie más lento o más débil. Aprendí a encajar golpes. Aprendí a sobrevivir. Pero nada en mi vida me había derrumbado como esto. Porque esto no iba de costillas rotas o nudillos sangrantes. Iba de algo más hondo, saber que la pelea se había perdido mucho antes de esta noche. Recibir golpes nunca me dio miedo. Nunca. Lo que me detuvo fue la forma en que ella me miró antes, desafiándome a reaccionar. La manera en que dejó que Sane la tocara, la abrazara, la tratara como si aún tuviera derecho sobre ella. Y en el fondo, siempre lo supe. Lo ignoré durante años, lo enterré. Pero ahora, ya no podía fingir. Se lo había entregado una vez, y quizá, por mucho que pasara el tiempo, esa parte de ella nunca volvió del todo conmigo. ¿Cómo se construye una vida sobre algo que nunca fue real? Me apoyé en un árbol, mirando las nubes bajas rodar sobre el cielo nocturno, deseando poder retroceder el tiempo. Deseando deshacer todo lo que ya se había deshilachado hace tiempo. ¿Cómo se perdona a alguien cuando descubres que nunca fue del todo tuyo? ¿Se habían reído de mí a mis espaldas? ¿De verdad dijo alguna vez que yo era una broma? El sonido de pasos tambaleantes me devolvió al presente, botas raspando raíces y grava. Ya sabía quién era. No planeaba hacer nada. Pelear con Sane no iba a arreglar lo roto. Pero cuando mi puño impactó contra su mandíbula, hasta yo me sorprendí. Sane se tambaleó hacia atrás, el golpe lo dejó sin aliento, con una exhalación brusca. Antes de que pudiera recuperarse, lo empujé con ambas manos contra el pecho. Tropezó hacia atrás. Gruñó, un sonido grave y profundo, más furia que dolor. Lancé otro golpe, esta vez hacia su ingle, pero se giró, y mi bota apenas le rozó el muslo. Cegado por la rabia, se lanzó sobre mí, agarrándome la pierna y tirándome al suelo. Caí con fuerza, la espalda contra el suelo frío, pero el instinto me empujó a incorporarme. El mundo giraba. Mi visión se ajustó justo a tiempo para verlo levantarse,
con sangre corriéndole por la barbilla, donde mi anillo universitario le había desgarrado la piel. Joder, Gavin, masculló, limpiándose la sangre. No pensé que lo tuvieras en ti. Aparecer así, como un cobarde, pero oye, al menos por fin te salieron cojones. Su voz bajó, grave, peligrosa. Pero ahora te voy a destrozar. Y cuando termine, le contaré a todos, sobre todo a Brooke, qué payaso patético fuiste por lanzar el primer golpe. Intentaba levantarme cuando se me echó encima, su peso completo aplastándome de nuevo. Su puño chocó contra el lateral de mi cabeza antes de que pudiera reaccionar. El dolor me atravesó el cráneo como fuego, el mundo giró brutalmente. Un pitido agudo llenó mis oídos. Mi ojo izquierdo se apagó por completo. Jadeé, el sabor a sangre inundándome la boca, otro puñetazo brutal cayendo cerca de mi mandíbula. No podía ver. No podía respirar. No podía pensar. El pánico me arañó el pecho, ¿me había quedado ciego? Sane se ajustó sobre mí, su peso aplastándome, preparándose para rematarme. Y desde algún lugar muy dentro, instinto o desesperación, algo se activó. Me giré justo cuando su siguiente golpe descendía, y falló. El impulso lo desestabilizó. Rodé rápido, logrando ponerme de pie. Las costillas me gritaban, el pecho ardiendo como fuego, pero me obligué a incorporarme. Sane también se levantaba, apoyándose sobre las rodillas. Sin dudarlo, le lancé una patada directa a la cara. Su cabeza se echó hacia atrás con un chasquido seco y se desplomó boca arriba, gimiendo. Me acerqué para rematarlo, pero contraatacó, su puño enterrándose profundo en mi abdomen. Me doblé, jadeando, el dolor como una cuchilla girando entre mis costillas. Algo no estaba bien. Respirar era una tortura, agudo, punzante. Costillas rotas. Sane se arrastró sobre manos y rodillas, respirando con dificultad. Cuando levantó la cabeza, lo vi, una chispa salvaje brillando en sus ojos. Esto ya no era una pelea. Quería acabar conmigo. Se lanzó. Lo esquivé justo a tiempo, y cayó de lleno en la tierra. Extendió un brazo a ciegas para recuperar el equilibrio, y lo agarré. Sin pensar, se lo retorcí hacia atrás, y con el antebrazo lo inmovilicé contra la espalda, aplastándolo contra el suelo. Algo crujió. Sane soltó un grito ronco, roto, que desgarró la noche. Su cuerpo se sacudió debajo de mí, pero no solté. Volví a girar su brazo, con más fuerza. Más gritos. Crudos. Reales. Nadie iba a venir a ayudarlo. Al fin rodó de lado, jadeando, temblando de pies a cabeza. Antes de que pudiera moverse, le dejé caer la rodilla en el pecho, inmovilizándolo. Una pierna le aplastaba el antebrazo contra el suelo, la otra presionaba con fuerza sobre el codo. Se retorció una vez, dos, pero lo sujeté firme. Golpeé su codo con la rodilla una, dos veces más, y luego dejé caer todo mi peso sobre la articulación, inmovilizándolo como a un animal herido. Debajo de mí, Sane sollozaba bajo, sin fuerzas para seguir. Después de unos segundos, me dejé caer a su lado, de espaldas sobre la tierra. Ya no le tenía miedo. Se abrazaba el brazo destrozado contra el pecho, balanceándose levemente, gimiendo en ráfagas cortas y débiles. ¿Debería sentir culpa? No. Me humilló, destrozó mi matrimonio, envenenó mi familia. No, no sentía ni una pizca de remordimiento. A lo lejos, la música rock sureña seguía flotando entre los árboles. La fiesta continuaba como si nada. Nadie había notado lo que había pasado aquí fuera. A nadie le importaba. La música seguía sonando, la gente riendo, mientras yo respiraba con dificultad en la oscuridad. Volví a mirar a Sane, me acerqué y le agarré el brazo roto. Se encogió, intentando defenderse débilmente, pero le giré la muñeca con fuerza. Un nuevo oleaje de dolor lo atravesó y volvió a desplomarse, gimiendo. «Eres una mierda», escupió con voz débil pero llena de veneno. «Me rompiste el brazo y te da igual». «Claro que me da igual», dije. Aspiró aire con esfuerzo. «Ganaste, ¿vale?» «Déjame ir, necesito un hospital, en un minuto», respondí, agachándome para quedar a su altura.
Primero vamos a charlar un poco. Vete al infierno, masculló, intentando apartarse. Le hundí el codo en las costillas, una vez, luego otra, hasta que se dobló, sin aliento. Le agarré la mano derecha, forzando sus dedos a abrirse. Estaba demasiado débil para resistirse. Le inmovilicé el meñique entre el pulgar y el índice. Voy a hacerte unas preguntas, Sane, dije con voz serena. Y vas a responder con la verdad. Me fulminó con la mirada, los ojos hinchados, respirando entrecortado. Que te den, gruñó. Le doblé el meñique lentamente. Hubo un momento de resistencia, y luego, el crujido nauseabundo de la articulación al romperse. Abrió la boca en un grito silencioso, pero antes de que pudiera tomar aire, le di un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de golpe, su cuerpo convulsionando. Esperé. Observé cómo su pecho subía y bajaba, sus músculos temblando, hasta que volvió a centrar la vista. Así va a funcionar esto, dije con calma. Cada vez que mientas, o si no me gusta lo que oigo, te rompo otro dedo. Cuando se acaben, paso a los pies. ¿Y después de eso? Me incliné más cerca. Los huesos sanan. Algunas fracturas, no. Su rostro se retorció con rabia, pero asintió débilmente. ¿Te crees que mandas ahora, Gavin? Susurró con voz ronca. Vale. Haz tus preguntas. Pero esto no va a durar. Un día, cambiará. Y cuando lo haga, vas a desaparecer. Nadie te va a encontrar. Puede ser, dije, apretando su mano destrozada. Pero ahora mismo, el que está en el suelo eres tú. Y quiero saber, ¿desde cuándo te estás tirando a mi esposa? Guardó silencio un momento, luego sonrió de lado. ¿Te refieres a esta vez? ¿O antes? Apreté los puños. Ya sé lo de antes. Te estoy preguntando desde que nos casamos. La sonrisa se desvaneció. Cuando habló otra vez, su voz era casi casual, y eso lo hacía aún peor. 4 años. El estómago se me encogió. ¿4 años? Repetí. Asintió una vez. Sí. ¿Cómo? Logré decir. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Sane soltó el aire despacio, como si reviviera algo placentero. Nunca dejé de desearla, Gavin. Ni siquiera cuando se casó contigo. Pasaba por su trabajo. A veces por la casa, como quien no quiere la cosa. Pero ella no cedía. Me volvía loco. Su cara golpeada se contrajo en algo parecido a una sonrisa triste. Entonces, hace como 4 años y medio, nos cruzamos en una gasolinera. Nada de coqueteo. Nada de juegos. Solo me preguntó si quería tomar un café. Pausa. La primera vez, nada pasó. La segunda, tampoco. Siguió así durante 6 meses. Pero siempre volvía. Apenas respiraba mientras lo escuchaba. Y una noche apareció en mi casa. Sin palabras. Sin dudar. Estaba salvaje, Gavin. Como si llevara meses con hambre. No se contuvo. Me deseaba. ¿Mucho? Su voz se espesó con algo parecido al orgullo, pero otro espasmo de dolor lo interrumpió. Tosió con fuerza, escupiendo sangre en la tierra. Después de eso, pensé que por fin te dejaría, dijo con amargura. A la mañana siguiente, fui a vuestra casa, intenté que se fuera conmigo. Me dio una bofetada. Dijo que llamaría a la policía. Gritó como si yo fuera un desconocido. Todo su cuerpo temblaba. La odié por eso. Era solo una mentirosa. Una adúltera. Respiró con dificultad. Me alejé durante 3 meses. Intenté olvidarla. Pero una noche, volvió a aparecer. Entró en mi casa sin decir nada. Directa al dormitorio. No salimos en 2 días. Tragué saliva, sintiendo la bilis subir. Me dijo que tú te habías llevado a los niños a Massachusetts, a visitar a tu madre, añadió. Dijo que estarías fuera una semana. Pasamos 5 días juntos, Gavin. 5 días.
Me miraba sin verme, perdido en el recuerdo. Pensé que por fin volvía a ser mía. Su expresión se retorció. Pero cuando volviste, me cerró la puerta. Cordial si nos cruzábamos. Amable. Pero fría. Sin tocarme. Nada. Se movió ligeramente, con una mueca de dolor. Y así ha sido desde entonces. Cada pocos meses, aparecía. Nos destrozábamos el uno al otro durante 1 o 2 noches. Y luego ella volvía contigo, como si nada hubiera pasado. El peso de sus palabras cayó sobre mí como un bloque de cemento. No fue un error. No fue una noche de borrachera. Ni una mala decisión aislada. Fueron 4 años de mentiras. 4 años de traición. 4 años de fingir ser mi esposa mientras seguía siendo suya. Sane gimió, su cuerpo convulsionando bajo mí, pero no solté. Perdón por eso, murmuré, girándole la muñeca con más fuerza. Sus ojos enrojecidos se clavaron en los míos, llenos de odio. Te voy a hacer sufrir, Gavin, escupió, con la voz espesa. Apenas lo oí. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. No quería seguir escuchando, pero lo necesitaba. Necesitaba cada pedazo de verdad, aunque me destruyera. Le agarré el tercer dedo. Se tensó, dudando si resistirse, pero luego se desplomó, derrotado. Sabía que no podía ganar. Así que, dije con voz plana, muerta, se quedó conmigo por el dinero. Eso era todo, ¿no? Sane soltó una risa rasposa, hueca, rota. No lo entiendes, ¿verdad? Dijo con dificultad. Apreté el dedo con más fuerza. Explícamelo entonces. Tosió, la sangre burbujeando en su labio partido. Ella nunca necesitó tu dinero, imbécil, dijo, la voz áspera. Yo trabajo en construcción. Gano casi lo mismo que tú. Y en unos años, cuando sus padres dividan la herencia, va a tener más dinero del que tú puedas soñar. La mandíbula me dolía de tanto apretar los dientes. ¿Entonces por qué? Su sonrisa volvió, oscura y torcida. Porque te quiere, idiota. Lo miré, apretando aún más su mano. ¿Qué me quiere? ¿Y por eso se acuesta contigo? Soltó una risita, que terminó en un quejido cuando el dolor le apretó las costillas. Dios, aún no lo entiendes. Ella intenta ser fiel, de verdad. Pero se le acumula todo por dentro. Frustración. Aburrimiento. Y cuando ya no lo aguanta más, se rompe. Viene a mí, y yo le doy lo que necesita. El pulso me retumbaba en el cráneo. Y él seguía. Una vez me dijo, añadió con una sonrisa torcida, que podía quedarse dormida mientras tú estabas encima. Así de emocionante eres, profesor. La rabia me inundó las venas. Tú la duermes, soltó entre risas ahogadas. ¿Pero yo? Yo la hago gritar. Algo dentro de mí se rompió. Por primera vez en mi vida, sentí auténtico deseo de matar. Y durante unos segundos oscuros, estuve cerca. En lugar de eso, le rompí el cuarto dedo. El crujido fue seco. Final. Se retorció, con la boca abierta en un grito silencioso, y lo ahogué con la mano sobre su garganta. Cuando por fin se derrumbó bajo mí, y jadeando por aire, lo solté y me limpié el sudor de la frente. Los ojos de Sane se agrandaron de pánico al verme desabrochar el cinturón. Por favor, balbuceó. Incliné la cabeza, tensando el cuero entre mis manos. ¿Por favor qué? Ahora temblaba de verdad, el miedo real ahogando su voz rota. Sabes, Sane, susurré, puede que yo no haya sido suficiente para Brooke. Pero te prometo algo, tú no vas a ser suficiente para nadie más. Su respiración se cortó. ¿Recuerdas aquella historia? Seguí, la voz tranquila, lejana. Sobre el tipo cuya esposa se puso creativa con un cuchillo de cocina. Lo cosieron de nuevo, sí. Pero digamos que la vida ya nunca fue igual. Me acerqué más, bajando aún más la voz. Me pregunto qué pensarían los peces del lago de ti, Sane. Quizá ya es hora de averiguarlo.
Por primera vez, vi cómo se desmoronaba todo en él. Ya no quedaba arrogancia. Solo terror puro. Y lo peor, es que por un segundo repugnante, yo también creí que podía hacerlo. Entonces, la náusea me golpeó. ¿Qué coño estaba haciendo? Mutilarlo no iba a arreglar nada. Él no fue el que me traicionó. Ella lo fue. Sane solo era el síntoma. Ella era la enfermedad. Solté el cinturón y me aparté de un salto, dejándolo allí, encogido, protegiéndose con los brazos lo que estuve a punto de quitarle. Todo mi cuerpo latía de dolor, pero me obligué a darle la espalda. Su voz destrozada me siguió entre la oscuridad. ¿De verdad crees que el malo soy yo? Jadeó. Actúas como si yo hubiera sido quien te destruyó la vida. Seguí andando. Pero su voz, ya no por el dolor, sino por algo más profundo y podrido, me alcanzó. Tú eres el que lo arruinó todo, dijo más alto. Ella iba a ser mía, Gavin. Se habría casado conmigo. ¿Tus hijos? Deberían haber sido míos. Ella me amaba, o me habría amado. Estuvimos juntos desde niños. Ardíamos el uno por el otro de una forma que tú jamás vas a entender. Me detuve. Me giré lentamente hacia él. Eres un completo idiota, dije, negando con la cabeza. Yo fui lo mejor que le pasó en la vida. Y tú jamás vas a superar que me eligiera a mí en lugar de a ti. Sane soltó una carcajada rota que se convirtió en tos. Puede que tengas razón, profesor, escupió el título como veneno. Puede que nunca lo superé. Sus labios hinchados se curvaron en lo que quizás fue una sonrisa amarga. Pero mírala ahora. Lo intentó, tío. De verdad lo intentó. Intentó amarte, fingir que podía vivir sin pasión, fingir que podía vivir en tu mundo. Sacudió la cabeza, la sangre goteando de su barbilla. ¿Y yo? Yo tuve que quedarme en las sombras, esperando a que recordara lo que realmente deseaba. Tosió otra vez, retorciéndose. Y tú, pobre desgraciado. Siempre serás el segundo. Cada vez que la toques, cada vez que cierre los ojos, te preguntarás en quién está pensando de verdad. ¿Y sabes qué? Quizá incluso aprendas a vivir con ello.